bueno, comenzamos en este informativo, por supuesto, con los detalles de esta anunciada marcha por la paz, una marcha que viene desde el estado de Morelos, pero que suma a varios contingentes del país y más allá de nuestras fronteras. Esperemos que esta marcha efectivamente logre resultados tangibles, resultados que se puedan ver, después de que en anteriores no se ha visto mucho, no se ha visto mucha respuesta por parte de la autoridad, sobre todo federal. Vamos a esto. Con la exigencia de un alto a la violencia, concluyó en el Zócalo del Distrito Federal la Marcha por la Paz, convocada por el poeta Javier Sicilia y miles de personas que han perdido a un familiar en la guerra contra el narcotráfico. La principal demanda fue la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como una respuesta inmediata del presidente Calderón. Queremos oír un mensaje del presidente con esa renuncia, un mensaje del presidente de la República diciendo que si no soy yo. Sin embargo, esta exigencia no era suficiente para los manifestantes. No, que no muera, que lo despidan. El segundo reclamo fue a los partidos políticos. Que los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, el PANAL, el Verde, se han convertido en una partidocracia de cuyas filas emanan los dirigentes de la nación. En todos ellos hay vínculos con el crimen y sus mafias a lo largo y ancho de la nación. Sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total de la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos las próximas elecciones por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar. Después de guardar 5 minutos de silencio, Sicilia calificó esta batalla como absurda. ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40,000 víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo, a la incertidumbre? Algunos se sumaron a la exigencia de frenar la violencia para no formar parte de las estadísticas. Que no hagan oídos sordos y que realmente pongan en práctica cosas que sí pueden mejorar la situación. Estamos muy desilusionados todos, muy desencantados con lo que estamos viviendo. Y yo me sumo a ese contingente porque no quiero que le pase nada a alguien de mi familia. Los manifestantes exigieron a las autoridades verdad y justicia, detención de autores materiales e intelectuales de los crímenes, fin a la estrategia de guerra, asumir un enfoque de seguridad ciudadana, combatir la corrupción y la impunidad y combatir la raíz económica y las ganancias del narcotráfico. Los asistentes advirtieron que de no cumplirse antes del 10 de junio, realizarán acciones de resistencia civil. Al final de la manifestación, Julián Levarón se pronunció por la legalización de las drogas. Esta idea de la prohibición de las drogas es una reliquia del barbarismo del tiempo moderno que es creo yo una filosofía de guerra, una filosofía de la guerra en la que han muerto miles y miles de nuestros hermanos. Quisiera pedirles a todos los que están opuestos a la prohibición que alcen la mano. La Marcha por la Paz inició su recorrido el jueves pasado en Cuernavaca, Morelos, con apenas 500 manifestantes y pernoctó en Coajomulco. El viernes pasó por Topilejo, ya en el Distrito Federal. El sábado la marcha hizo su parada en Ciudad Universitaria, para culminar el domingo en el Zócalo capitalino con decenas de miles de manifestantes. TVCN, Ligia Orozco. Por supuesto que mucho estamos esperando de este tipo de iniciativas, de este tipo de exhortos que hace la sociedad civil organizada. Pero también en Chiapas hubo marcha. Por supuesto, Enrique, antes de la información de Chiapas, solamente comentar que no hay que perder de vista que esta es una marcha de la sociedad, una demanda de la sociedad, una demanda que no hay que permitir que se politice y que se convierta en lo que se han convertido grandes temas en nuestro país, que son verdaderos esfuerzos y que se pierden en que un partido o bien otro trata de treparse a una lucha social. Y bueno, ahora sí vamos a ver cómo se vivió esta marcha que también se sumó en Chiapas. Marcharon en silencio
Indígenas rebeldes zapatistas se sumaron al llamado de organizaciones sociales, civiles y de los derechos humanos para manifestarse en plazas y calles de México en el marco de la Jornada Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. Queremos vivir en paz porque pues hay mucha delincuencia, ¿sí? Y lo ha fomentado pues también el gobierno, en lugar de beneficiarnos, ha atacado al pueblo mexicano. Con el simbólico pasamontañas y atuendos indígenas, niños, mujeres, hombres y ancianos del EZLN guardaron silencio como un acto de indignación y repudio ante la violencia desatada que ha cobrado al menos 35,000 muertes y, según ellos, es promovida desde el gobierno federal. Las demandas más sentidas de esta movilización de los pueblos indígenas de Chiapas, que se agrupan en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, son alto a la guerra del presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como también no al derramamiento de sangre. El llamado es unánime y lo comparten miembros de la sociedad civil mexicana. Esto es una oportunidad porque los pueblos indígenas siempre llevan la vanguardia, ¿no?, en las exigencias de los derechos, y en este caso pues por mayor seguridad y que se deje esta guerra desmedida y ciega, ¿no? Tras horas de camino, los contingentes zapatistas llegaron a la plaza central de esta ciudad, que hace 17 años la tomaron para hacer escuchar sus demandas sobre derechos y cultura indígena. Ahora se movilizan con el fin de mostrar su apoyo a los familiares de los cerca de 40,000 muertos, admitidos oficialmente por la violencia del narcotráfico desde la llegada de Felipe Calderón al gobierno en 2006. Hoy estamos aquí porque personas de corazón noble y de dignidad firme nos han convocado a manifestarnos para parar la guerra que ha llenado de tristeza, dolor e indignación los suelos de México. Otra ciudad sumada fue Zacatecas. Ahí integrantes de organizaciones sociales y civiles marcharon en silencio en el centro de la capital, de la Alameda a la Plazuela Goitia. Los manifestantes pidieron a las autoridades locales dejar de lado los discursos y trabajar ante la falta de resultados en seguridad. En tanto, el obispo de Zacatecas, Carlos Cabrero Romero, dijo que ante la violencia que se vive en el país no es necesario crear más leyes, sino más educación. Bueno, y en Oaxaca, organizaciones sociales y una representación de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han realizado esta marcha que también fue convocada por Sicilia. La movilización partió del Instituto Estatal de Educación Pública y fueron al Zócalo de Oaxaca, donde realizaron un mitin para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de alto impacto social en ese estado. Los maestros aprovecharon para exigir la aparición con vida de uno de sus compañeros, Carlos René Román Salazar. También en Aguascalientes, organizaciones ciudadanas, activistas y políticos marcharon por la paz y la seguridad, y aunque la participación no fue lo que se esperaba, fueron más de 250 personas las que asistieron vestidas de blanco, portando mantas y carteles con leyendas "Ni uno más", "México sin violencia" y "Ni un hijo más". Luego de un minuto de silencio por las víctimas de la delincuencia organizada, los organizadores indicaron que la marcha es un llamado pacífico a la seguridad y dijeron que es consecuencia del hartazgo de la sociedad mexicana. Y en Chihuahua, un grupo de 150 personas se unió al llamado nacional por la justicia y la paz. En este caso, los manifestantes llevaron pancartas con nombres de las miles de víctimas de la guerra contra el crimen organizado. El contingente recorrió las principales calles del centro de Chihuahua para colocar una ofrenda floral en el Palacio de Gobierno, donde, por cierto, usted lo recordará, fue asesinada Marisela Escobedo en diciembre del año pasado. Hay que recordar que es ahí en Chihuahua en donde se va a firmar un acuerdo también por la paz en los próximos meses. Y bueno, Veracruz se sumó a esa marcha por la paz que fue convocada, hay que recordar, por el poeta Javier Sicilia. Fueron poco más de 100 personas quienes caminaron desde el Parque Zamora hasta el Zócalo y la Macroplaza del Malecón. Ellos pidieron que cese la guerra infructuosa contra el crimen organizado que aseguran ha dejado miles de víctimas inocentes. Los veracruzanos demandaron también seguridad para las familias. Los manifestantes simbolizaron el derramamiento de sangre arrojando un líquido rojo con el que escribieron la frase "No más". Antes de iniciar la procesión, un grupo de indígenas realizó una ceremonial azteca para pedir permiso a los antepasados para realizarla.